Hola, muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? Hola, Anabel, un placer saludarte y estar aquí contigo. Bueno, me hacía mucha ilusión, la verdad, esta entrevista, porque, bueno, mezclamos temas que quizá a priori parecen que están lejos, ¿no? De esa prevención de riesgos laborales, esa cultura preventiva. Pero no, hoy veremos que no. Lo que déjame un segundito para que dé la bienvenida a todas aquellas personas que van a ver, pues, esta entrevista y que espero que les ayude mucho y que estoy convencida de que sí, en su mundo profesional con, ya digo, con el mundo de las finanzas. Y vamos a ver. Lo primero, Daniel. ¿Quién es Daniel? Me gusta a mí siempre empezar con quién es Daniel Coloma. Bueno, Daniel Coloma es una persona de mente joven, pero que ya tengo ya 52 años. Soy un profesional con más de 30 años de experiencia. He trabajado en diversos sectores, desde construcción, en obra civil, en real estate, en empresa farmacéutica, en transporte sanitario, construcción de fábricas, fábricas haciendo manufacturados. O sea, he estado en bastantes sectores, tanto a nivel español como a nivel internacional. Y mi background básicamente es financiero. Lo que sí que es verdad es que era un financiero del siglo pasado y con los años he ido avanzando y adaptándome a un financiero diferente, más transversal y que disfruta, por ejemplo, en cosas como esta, ¿no? Que la gente que os preocupáis para que el trabajo se haga bien hecho y en buenas condiciones, pues nos invitéis y nos dejéis de nuestra opinión, más allá de recortar facturas y cosas de estas, que es lo que se supone que hacemos, ¿no? Jolín, no, sí, sí. Hostia, qué interesante esto, ¿no? Como decías, un financiero del siglo pasado, pero como que adaptado o como que le gusta hacer otras cosas. Me ¿Sabes gusta qué mucho. pasa? Que el mundo ha ido evolucionando, entonces tenemos también que evolucionar todos. Y hay un tema, por suerte, las fábricas de finales de los 80 y 90 no son las fábricas que tenemos hoy en día. Y entonces nuestra mentalidad tampoco puede ser la misma. Los trabajadores no somos los mismos y, y hemos, bueno, algo tan absurdo como aprender es algo que se ha incorporado, forma parte de tu carrera profesional. Antes acababas la carrera y como mucho hacías un máster o una Ujú, especialización. Y ahora no, ahora constantemente vas a alguna charla, lees algún libro, siempre enfocado a tu trabajo, ¿no? Hay un punto ujú, de, pues esto también ha cambiado. Y los financieros estamos en todas partes ya, más allá de dar nuestro punto de vista económico, sino ver ujú. cómo podemos crear valor, aportar Mm, crecimiento a la compañía y que las cosas se hagan bien y todos estemos mejor, ¿no? Ese es un poco nuestro nuevo papel de este siglo XXI. qué interesante. Luego yo creo que profundizaremos, ¿no? Me gustaría profundizar quizá un poquito más en alguna de las cosas que decías, ¿no? Pero para conocerte más esa parte personal que decías, ¿no? Del tema como financiero, que siempre quizás se os ve un poquito, ¿no? Ostras, el de finanzas, y tú lo decías muy bien, el que recorta facturas. ¿Qué te apasiona fuera de tu trabajo, Daniel? Bueno, a mí me gusta mucho la gastronomía, me gusta mucho la gastronomía, me gusta mucho viajar, me gusta la música, todos los eventos culturales y, y también me interesa saber qué está pasando en el mundo. O sea, eh, ChatGPT es una gran oportunidad, pues está bien estar cerca de esto, ¿no? Constantemente van pasando cosas y es una lástima no estar al corriente. Entonces me gusta estar al corriente de todo esto. Soy una persona familiar, tengo familia, disfruto con mi familia y, y creo que los que somos padres tenemos un reto apasionante delante, que es que tiene que estudiar nuestro hijo para dentro de 15 años ser un buen profesional. ¿De Wow, qué? No sé, pero, exacto. pero es un reto, es un reto. Sí, sí, muy bien. Bueno, interesante. Eso, la gastronomía y la parte cultural coincidimos ahí un poquito, Daniel. Bueno, pues arrancamos y arrancamos. A mí me gusta con una pregunta ya así, que es la que solemos oír muchas veces, que es, ¿la seguridad es un gasto, Daniel? A ver, hay una cosa que es importante que tenemos que entender, ¿no? Que hay un tema que es casi casi filosófico. Mm, Contablemente, la seguridad, todas las facturas que no tienen una duración superior al año son un gasto del periodo, ¿vale? ¿De acuerdo? ujú, Pero no podemos enfocar todo lo que es prevención, toda esa seguridad, como un gasto en el sentido que es algo que tenemos que hacer, pero que es como algo pesado, ¿no? Tenemos que entender que la seguridad, toda la inversión que hacemos en seguridad es
es como un poco como nuestro seguro de vida. A nadie se le ocurriría pensar que a ver si tengo suerte y me muero pronto y el seguro de vida me sale rentable cuando he firmado la hipoteca de mi casa. Sería un poco absurdo, ¿no? O a ver si tengo Ujú. un accidente grave con mi coche y me pagan un coche nuevo ahora que casi es viejo. Es un poco, pues la seguridad es un poco lo mismo. Contablemente la podemos llamar gasto porque realmente es lo que es, y unas botas, unos EPIs, o una formación, va a tener un tratamiento de gasto, inevitablemente. Pero Ujú. la filosofía, la lectura no debería ser esto. Entonces, por lo que has dicho, es una inversión, entonces la seguridad. Dicho por Claro, un financiero, ¿eh? sí, sí, sí. Evidentemente es una inversión. Es una inversión que forma parte del proceso productivo. Igual, de la Ujú. misma manera que tenemos máquinas que hoy son más modernas y que vamos a ir amortizando, nos vamos a ir dando ese gasto poco a poco durante los próximos años, la seguridad y la calidad en el trabajo es una herramienta que nos ayuda a realmente ser capaces de hacer un mejor producto en mejores condiciones. Contablemente seguirá siendo un gasto, que es lo que decíamos, pero es una inversión. O sea, es la herramienta que nos va a ayudar a vender mejor. Eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Que nuestra gente trabaje con seguridad Ujú. es algo que nos va a permitir vender más, aunque no esté vinculado directamente, de la misma forma que la persona que está en recepción sea una persona amable, eso Ujú. no va a generar necesariamente mayores ventas. Pero todos sumamos, todos formamos del colectivo. Por eso te decía, hay un cambio, todos somos ventas y todos y Mm. la seguridad nos ayuda a vender mejor. Entonces, nos ayuda a hacer un buen producto, que incluye muchísimas más cosas que de las que incluía hace 35 años. Es esa aportación de valor, ¿no? Como en este caso, como persona que me dedico a la prevención de riesgos laborales, ¿no? ¿Qué valor puedo aportar a mi compañía para vender mejor? No sé si va por ahí, ¿eh, Daniel? Totalmente, totalmente. O sea, tenemos que pensar que el riesgo va Ajá. más allá del posible daño o accidente que pueda sufrir una persona, que sería la situación Ya. más grave, ¿no? Eh, riesgo es que estés empaquetando mal un producto y se caigan las cajas al suelo. Nadie ha Ujú. salido herido, pero el camionero está esperando tener esos palets terminados y tú necesitas de repente 3 horas más para volver a paletizar, volver a poner. Entonces, la seguridad, si hacemos las cosas con procesos y hacemos Ujú. las cosas de una forma determinada, con buena formación, conseguimos que todo se haga más ágil, más rápido y evidentemente algo que es más ágil y más rápido nos gusta a todos. Uno de los éxitos que tiene una cadena de distribución mundial ahora es la rapidez, que en 2 horas te traen unos cascos, un bolígrafo o cualquier otro Ujú. tipo de necesidad y en ciudades grandes hasta 1 kilo de naranjas, ¿no? Entonces, Ujú. la velocidad y la calidad y la seguridad tienen que ir ligadas. Puedes trabajar sin seguridad y muy rápido, pero Ujú. esto no es sostenible, es como, Claro, no claro, tiene claro. sentido. Está claro, está claro. Y en las empresas, a día de hoy, ¿dónde se invierte más, ¿no? Cogiendo lo que tú comentabas antes de que es una inversión la seguridad, ¿dónde está invirtiendo las empresas a nivel de seguridad y dónde crees que deberían invertir? Si no lo hacen ya, ¿eh? Hay una parte de inversión que va muy ligada a la norma. O sea, todas las empresas tienen Vale. eh, consultores externos o personal propio en riesgos Ujú. laborales que marcan unos mínimos. A nadie se le ocurre hoy pensar que la gente puede ir en una obra sin casco, que era algo que Ya. sucedía tranquilamente en el 95. Ujú. Em, pero esto me atrevería a decir que es la franja mínima, ¿no? O sea, los mínimos son cubrir la norma. Oye, pues Ujú. los zapatos se tienen que cambiar cada 2 años, los cascos, los guantes, todo este tipo, los aparatos para no tener problemas con ruido, todo esto marca ese mínimo, ¿no? Pero Ujú. hay un punto que sí que sería interesante pensar, que es que deberíamos ir un pasito más allá. Porque todo lo que Ujú. hoy es mínimo porque hace X tiempo no existía. Entonces hemos ido haciendo pequeños avances, ¿no? Ujú. Ahora todo el mundo va con arnés cuando está haciendo trabajos de altura. Eso es, por desgracia, algo que se ha conseguido debido a un montón de accidentes Ya. con personas que han perdido su vida o que han quedado en una situación muy complicada físicamente. Ujú.
Entonces, cuando cumplimos lo mínimo, la norma, estamos haciendo eso, lo mínimo, ¿vale? Pero si realmente entendemos la seguridad como algo que me ayuda a trabajar mejor, a ser más eficiente, tenemos que ir un poco más allá. Y el siguiente paso es la formación. O sea, al final hay que ser capaces de invertir en formación, entendiendo por formación no necesariamente charlas de 70 horas durante 15 días que tienes toda la plantilla parada. Tenemos que ser capaces de combinar un poco las dos cosas. Somos unas empresas. Las empresas nos dedicamos a vender. Somos un negocio que tiene que ser rentable. Entonces, el discernimiento entre seguridad y venta no existe. O sea, no podemos vender sin seguridad. Pero tampoco podemos tener una seguridad que nos impida vender. Porque vamos a dedicar 6 meses a formarnos a tope, pues esos 6 meses no sé de qué vamos a vivir, ¿no? Entonces necesitamos apoyarnos más en este tipo y de una forma sin miedo, me atrevería a decir. A ver, que vaya más allá, o sea, no tanto qué está haciendo la persona operaria que está operando en una máquina, sino cuando esa caja de producto lleno de remaches se coloca en otra caja y se lleva a otro sitio, los movimientos internos dentro de la fábrica o dentro del puesto de trabajo son relevantes y no siempre se tienen en cuenta porque son cosas que suceden de una forma colateral. Yo miro cómo coloco las tejas arriba en el tejado, pero no cómo voy subiendo las tejas o dónde dejo las tejas arriba o cómo voy funcionando. Entonces hay una parte allí que sería muy interesante de trabajar en estas zonas un poquito grises, que digo yo, ¿no? Y a poder ser de forma casi espontánea. Que no sé, el miércoles viene la persona de riesgos laborales a ver cómo nos va en la zona de plásticos, porque ese día va a ser todo fantástico. La Ya. productividad seguramente estará bajo cero, pero será todo fantástico. Y eso tampoco tiene mucho sentido. Totalmente, además, hostia, qué bueno, ¿no? Lo que decías ahora, ¿no? El trabajo al final, el puesto de trabajo lo engloba todo, ¿no? Desde que empiezo a poner, y tú hacías, ¿no? Esas piezas o esos en una caja, después cómo lo traslado o lo que decías, ¿no? Cómo subo a ese tejado. Al final el trabajo es global, ¿no? O englobar todas las pequeñas actividades que hago. Incluso, y a mí me gusta siempre añadirlo, cuando voy a mi momento de paro, ¿no? Es decir, yo tengo, si trabajo en un turno rotativo, por ejemplo, unas 8 horas, ¿no? Pues tengo mis 20 minutos o mi tiempo de descanso. Pues incluso los desplazamientos, dónde voy, qué hago. Eso sería más esa parte global, ¿no? Y, y me gustaba lo que decías porque al final, cuando, ostras, no, es como no avisar que viene la persona o el de seguridad, ¿no? Y eso me lleva mucho a lo que ya sabes que me dedico y si no, pues a la cultura preventiva, ¿no? Es decir, no me vale cuando alguien mira cómo actúa, sino cuando nadie mira cómo actúa desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Sea la persona de prevención o sea su jefe o su jefa, por ejemplo, ¿no? Su responsable. O sea que Es sí, que sí, sí, sí. hay un punto que es eso de, casi, es filosófico, ¿eh? Tienes que portarte bien o hacer el bien aunque no te estén mirando, ¿no? Mm, Un poco enlazándolo con lo de los hijos que decía antes, ¿no? O sea, todos tus hijos intentas enseñarles eso. Pórtate bien aunque no te estemos mirando. O sea, claro. el papel no se tira al suelo. Te vean o no te vean, no se tira. Ujú, No se va a desaparecer ese papel. Y hay un punto ahí, por eso te decía, lo de forma anónima o de forma casi secreta, pero no por generar desconfianza, sino precisamente por todo lo contrario. O sea, ujú. trabajar en seguridad es evitar problemas futuros. Lo que te comentaba del camión que está esperándose porque tus palets se han caído al suelo, porque los tienes mal. Como te decía antes, ¿no? Un poco lo del tema de los palets que se han caído al suelo y tienes al camionero esperando. Em, a veces asociamos todo el tema de riesgos laborales solo a los dramas personales, que son realmente los más importantes, por supuesto, ¿no? Pero hablar de riesgos laborales es hablar de las pequeñas cosas. Por eso es tan interesante que se vea a la gente de riesgos como esa persona que te ayuda a trabajar mejor. Y no necesariamente tiene que hacerte una instrucción, montarte 3 cursos o hacer, sino puede pasarse por tu puesto de trabajo
y ayudarte en algún momento en concreto. Entonces yo creo que esas microformaciones o esos momentos deben ser vistos con toda la parte más positiva del mundo para que realmente puedan manifestarse con normalidad. Porque muchas veces da la sensación, de la misma forma que los de finanzas tenemos una fama de recortadores, no de inversores, Qué sino de bueno eso, sí, recortadores, sí. los de riesgos laborales sois esos que siempre estáis al acecho porque se lleva un poquito desenganchado un cordón, ¿no? Por decir algo. Y no es Ujú. verdad. Y no es verdad ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, creo que eso de la formación tendría que ser algo que no dejáramos de hacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y invertir en eso. Ujú. Totalmente, totalmente. Además me gusta, ¿no? El cómo dices, ¿no? Que no se nos vea y mucha gente nos llama policías, ¿vale? Totalmente. O sea, vosotros recortadores, nosotros policías, cada uno, ¿no? Pero sí, totalmente. No solo ayudar, sino incluso reforzar aquellas cosas que están haciendo bien las personas, ¿no? Que eso también fomenta al final esa cultura, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora yo soy ese policía, no es al final, no, no creo para nada que seamos policías, ¿eh? Soy esa persona ese profesional o esa profesional que me dedico a la prevención de los laborales y tengo que convencer al de finanzas y al director o la directora de planta que tengo que invertir en seguridad. ¿Cómo lo convenzo? Mira, de entrada, podría decirte que si pensara como pensábamos en los 90, te diría háblale de costes y de números, ¿vale? Mm, Pero no estamos en los 90, estamos en otra mentalidad y en otro momento. Realmente, desde finanzas, lo que intentamos hacer es ayudar a la compañía a obtener el máximo rendimiento ujú, con la máxima calidad y con los mejores recursos posibles, manteniendo un equilibrio entre lo que es el margen y lo que es el precio de venta, básicamente, ¿vale? ajá, Entonces, hablar con los de finanzas ya es hablar con gente que tiene una cultura empresarial como la tuya. Sí, como la tuya me refiero como la persona que va a pedirle a finanzas que invierta más en riesgos laborales. ujú, Esto va entroncado mucho con la cultura empresarial. Si la cultura sí, empresarial existe, ostras, todos tenemos que compartirla. Con lo cual, desde finanzas debería ser relativamente fácil entender qué estamos haciendo y por qué necesitamos invertir más en ese tema de seguridad, ¿no? El principal miedo que hay es cuánto tiempo vamos a invertir o cuántos recursos vamos a invertir para algo que no hacía falta. Porque ya, no hay nada más absurdo que un seguro que no utilizas. Pero lo ujú, mejor que hay es un seguro que no utilizas. Nadie quiere que se le queme la casa para tener un seguro rentable. O nadie quiere chocar el coche para tener un seguro rentable. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Y lo decía antes. La mejor forma es adaptarse a ese foco de vamos a intentar vender igual. O sea, nuestro objetivo es vender. Todos queremos ujú, vender. La gente de riesgos laborales también. Entonces, hay muchos momentos valle en la época de la empresa, ujú, durante el día, durante la semana, durante el trimestre, quizás durante el año. Y hay que saber aprovechar esos momentos donde hay menos producción o menos capacidad productiva porque no hay necesidad en el mercado, no hay demanda, para intentar realizar formaciones. Yo no hablaría de formaciones grandes, sino hay muchos, se puso de moda el tema de las píldoras formativas. Y ujú. realmente es algo que funciona muy bien y que no demanda excesiva inversión, ¿no? Entonces, creo que hay una parte importante de ser capaz de que se vea como algo que no es optativo, en el sentido o vendo o fabrico o me dedico a riesgos laborales. Porque entonces entramos en una guerra de equipos donde el que quiere vender solo quiere vender y le da Ya. igual cómo se hagan las cosas, y el de riesgos laborales todo es un problema, ¿no? O sea, tenemos que meter también, yo recomendaría utilizar un poco la razón también. Y entiendo por la razón ese punto de razonabilidad. Por una picada Ujú, de abeja nadie se muere,
nadie se muere no es verdad. Hay gente que muere. ¿Por qué? Porque puede ser alérgico, porque te puede dar una picada de abeja en la lengua y estás perdido en una zona donde no hay centros hospitalarios y estás andando por el medio de las montañas y tardarás 7, 8 horas en llegar, con lo cual morirás Ujú. asfixiado. Pero de entrada todos somos conscientes de que nadie muere por una picada de abeja o que el tanto por ciento es muy pequeño, ¿vale? Desde ese punto de razonabilidad ayudará a que seamos capaces de vender más nuestra necesidad, porque tenemos que intentar también ofrecer esa solución. No te preocupes, esta formación vamos a hacerla, pero vamos a Vale. hacerla en estos momentos o en esto. Tampoco no hay que perder el foco. En España, el 95% de las empresas tienen entre 0 y 10 trabajadores. Ujú. Las empresas grandes de 200, esto continúan siendo pymes, hasta 250, pero pero ya es otro tipo de filosofía. Pero hay muchísima empresa pequeña que cree que los riesgos laborales son comprar unas botas y poca cosa más. Entonces, estas Bueno, ahora que digamos, dices esto, ¿no? Entiendo que entonces la cultura al final de la empresa o la cultura de la organización tiene mucho que ver con la gestión preventiva, ¿o no? totalmente, totalmente. O sea, hay una parte de, la gente tiene que creer viendo. O sea, hay una parte ejemplar Mm. que se tiene que ver. Entonces, la gente tiene que estar viendo que la empresa se preocupa por esos riesgos Ujú. laborales. No por un tema legal o por un tema punitivo o por un tema, sino porque cree realmente que podemos trabajar bien de una forma segura, ¿vale? Ujú. Entonces, eh, la filosofía o la cultura empresarial en grandes empresas o en esas empresas que son pymes, pero que ya tienen 200 trabajadores, Ujú. hay mucha filosofía escrita, hay mucho tema desarrollado, consultable y en empresas más pequeñas a pesar de que no está escrito, también existe. O sea, de la misma forma que las costumbres hacen leyes, en Ujú. pequeñas empresas hay ciertas medidas de seguridad o ciertas formas de trabajar que son seguras, que se transmiten un poco entre los trabajadores. Ujú. Y ahí hay otro tema importante, que es los implicados deben tener capacidad de compartir su conocimiento. Esto Mm. quiere decir que el operario o la persona operaria que está delante de una máquina probablemente sabe mucho más de su proceso productivo que cualquier ingeniero que pase por allí. Ujú. Y tenemos que ser capaces de conseguir que ellos vivan la seguridad como algo que forma parte de su trabajo y en los que ellos pueden aportar y su opinión es valorada y aceptada. Si le vamos a explicar cómo producir para que no se saque un ojo, Ya, podemos encontrarnos en una situación absurda de que lo que me estás explicando no me sirve porque pasa una vez de cada 4.000. Por eso también ya. es importante hacer una buena gestión. Yo a la gente de PRL le recomendaría hacer una buena gestión de los accidentes. De los grandes, sí, por supuesto, porque hay que hacerlo, pero de cualquier actividad que haya generado un pequeño incidente. Ujú. Porque hay que preguntarse por qué pasa, ¿no? Hay 1.000 fórmulas, están las cinco preguntas, ¿no? ¿Quién, cómo, Ujú. cuándo, dónde, por qué? Y esto nos permitirá, primero, el equipo de trabajo se sentirá acompañado. Y luego, por otro lado, nos permitirá ser capaces de, entre todos, crear una cultura de protección de riesgos que es la que nos va a permitir que las cosas vayan mejorando día a día. Si esto no es así, es muy complicado. Si Mm. tú crees que va a llegar, si, contratando a una persona como tú, Ya. tienes que convencer a todo el mundo. Ostras, hay cosas que son fáciles como lo de las. O sea, nosotros hace relativamente un par de años empezamos a obligar a la gente que venía a visitar la fábrica a llevar punteras. Entonces teníamos Ujú. varias cajas con punteras. Porque no les vas a dar unas botas a alguien que viene a visitar, porque eso sí que es caro, pero la puntera sale muchísimo más barata, es reutilizable, tiene una larga Ujú. durabilidad y es muy segura. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que intentar entre todos ir aportando esas ideas, ¿no? Ujú. Muy bien, has dicho y he tomado nota, ¿eh? Quizá me ves así como que voy tomando nota. Has hablado de esa ejemplaridad, ¿no? A nivel de cultura de empresa, que si no lo creen, tienen que verlo para creerlo, mejor dicho. Has hablado de humildad para acercarte y que te expliquen las personas, ¿no? Cómo trabajan, cómo hacerlo de forma segura, pues porque tienen mucha expertise y además es la persona que está con 8 horas o las horas que
Ujú. que no durante 365 días al año, o al final los días laborables, ¿no? Y además hablabas también de escucha activa, ¿no? Escucharles qué me van a contar, qué van a decir y que entre todos tenemos que participar, ¿no? Al final todo esto es cultura organizacional, pero me ayuda la cultura, en este caso preventiva, ¿no? Y esto al final va a ayudar, y decías, y ya toco la pregunta que te he hecho antes, ¿no? Del cómo convencer al financiero o en este caso a la dirección que necesito dinero para invertir en seguridad, es pues eso, con racionalizando razonando más que racionalizando, ¿no? Razonando y diciendo que me voy a adaptar, porque al final todos nos tenemos que adaptar, ¿no? A producción, a finanzas, a ver, al final todos trabajamos, trabajo en equipo, dicho rápido. ¿Sabes qué pasa? Que con los cambios que te decía antes, en los últimos Ajá, 25 años, hemos sí. pasado de unas estructuras piramidales muy Mm, rígidas, casi casi militarizadas, ujú, a unas estructuras que son mucho más planas, sí. más, y donde la interacción entre departamentos es más dinámica. Antes casi casi parecía que era bueno que los de finanzas nos matáramos con los comerciales y no quisiéramos dar crédito o quisiéramos ser unos garantes de tener la morosidad a cero, con lo cual casi nadie podía comprar a crédito, ¿no? Y con riesgos laborales pasa lo mismo. Era un poco ese departamento que se pone pesado con ponte el arnés, con el arnés pesa, y con el arnés no puedo moverme tan bien, es que estos zapatos yo voy mejor con bambas. Toda esta discusión nos ha ocupado 25 años Mm, y creo que poco a poco hemos ido aprendiendo que al final la única forma de hacer las cosas mejor es que haya esa interacción. mm, Evidentemente, finanzas va a intentar mantener los costes ajustados, porque es claro. parte de su trabajo. De la misma Ujú, manera que prevención de riesgos va a intentar que no haya accidentes y ujú, va a plantarse cuando alguna máquina le falten medidas de seguridad muy relevantes. ujú, Eso está claro. Pero entre medio hay una cantidad de zonas grises que es mm, donde permites que aflore esta, este trabajo común, ¿no? Y al final entender todos, o sea, las empresas, los que fabrican piezas, no están fabricando piezas, hacen productos que se venden. Si ellos ujú. no hacen los productos que se venden, no podemos venderlos. Pero si no hay ventas, con lo cual necesitamos a los comerciales, no sirve de nada lo que has producido. Has ido generando stock Ya. para nada. Entonces, con finanzas y riesgos laborales sucede un poco lo mismo. O sea, nosotros tenemos que ser capaces, yo aconsejaría mucho, decía lo de la racionalidad para ser capaz de aportar, o sea, no hacer grandes situaciones dramáticas cuando no sea necesario, pero constantemente ir transmitiendo ese punto de que Mm, la seguridad nos importa a todos. Aquí creo que es clave también que desde dirección general hacia abajo mm, se tenga esa filosofía. Si el director general cree que la seguridad es un gasto, por mucho que el equipo intente hacer cosas, va a ser muy complicado. es Porque verdad. al final alguien va a decir, bueno, tira, da igual, empaquétalo como sea, que el camión se tiene que ir. Sí, sí, Y eso es bueno. totalmente, Pero esto, totalmente. por suerte, creo que con los años ha ido evolucionando de otra manera. Mm, Pero sí, sí, al final es un tema cultural. qué bueno, qué bueno. Y ya para un poco cerrar esta charla, porque yo más que entrevista le llamo charla, porque al final, bueno, Perfecto. creo que es más interesante, ¿no? Para nosotros y para las personas que nos puedan escuchar o ver. Como persona de finanzas, ¿qué les recomendarías a uno, una profesional de prevención de riesgos laborales para gestionar su budget, su CAPEX, bueno, toda esta parte? Bueno, hay una parte que yo creo que sería muy interesante que intentara hacer un presupuesto en base cero desde cada año. Y esto quiere Ujú, decir que si el año pasado te gastaste 15.000 en EPIs, pensar que sí, este año te vas a gastar 15.000 podría ser fácil, o decir, pues 15.000 más un 10% o un 5%. ujú, Eso sería una forma de actuar. A los financieros nos encanta cuando nos explican las cosas bien y el presupuesto en base cero lo que hace es decir, ¿y si este año empiezo? ¿Voy a tener que comprar las mismas botas? No, entonces no puedo tenerlas en cuenta. La ropa la cambiamos cada 2 años, la podríamos cambiar cada tres, podríamos cambiar la calidad, podríamos buscar otras soluciones. Hay una parte de gestionar ese budget propio que ujú, debería ser menos automático
y más financiero en el sentido de más acercado a la realidad. O sea, en el sentido de decir, ¿qué necesito para formación? Ujú, Tenemos una bolsa de formación en la tripartita que es una ayuda muy interesante y que hay ujú, muchas empresas que no acaban de utilizar o que utilizan ujú, parcialmente. Entonces, yo recomiendo que esa bolsa tiene que estar a cero cada noviembre o diciembre tendría que estar a cero. ujú. Y si no sabes de qué hacer un curso, seguro que en PRL podrás encontrar muchas necesidades. Porque nos guste o no, por mucho que intentamos trabajar bien, siempre hay camino de mejora, ¿no? Hay posibilidad de recorrido de mejora. Entonces yo les recomendaría esto, tener un presupuesto inicial, trabajar como si no existiera presupuesto e intentar entender la vida anual de la compañía. Si es una empresa turronera, montarse a hacer formación en diciembre a lo mejor puede ser un poco absurdo porque está Ujú, todo el mundo de está locos. claro. O en un restaurante o en una zona de comidas en mes de agosto intentar, pues no tendría demasiado sentido. Ujú, Pero y sobre todo, pues bueno, fomentar esta participación de los trabajadores finales también, de los operarios, las operarias que están trabajando. Porque al final tiene que ser necesariamente un objetivo empresarial. ujú, La empresa tiene que querer mejorar esa seguridad. Y esto, si tienes la suerte de estar en una empresa que no tiene grandes accidentes, ujú. fantástico. Pero siempre hay cosas a medir. Entonces es importante ir midiendo. Alguien decía que lo que no se mide no No existe. existe. Si quieres mejorar, necesitas algo medido. Si Ujú, quieres perder peso, pues necesitas saber cuánto pesas para poder empezar a trabajar. Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, está bien entender. Mira, una de las cosas que le sería más fácil de todo es una baja por accidente de trabajo o un incidente laboral impacta directamente mm, en tener menos personas trabajando. Si ujú. tienes menos personas trabajando, vas a producir menos, te va a ser difícil mantener la cifra de venta. Y esto es hablar un poco a veces de dinero exclusivamente. Pero si eres capaz de decir, oye, no vamos a tener, este año no hemos tenido ningún incidente grave, esto te puede ayudar a que la compañía sea vista como más segura, Ujú, lo cual te permitirá captar talento con más facilidad mm. y a tu vez te permitirá cumplir los plazos con más normalidad. Si cada 15 días hay una torre de palets que se caen, Sí, el sí. que va a dar plazos cada vez los va a dar más largos, porque se va a cubrir Ujú, por esa desconfianza de respecto al equipo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas de este calado que no son muy relevantes, pero bueno, y implicar a otra gente, esta formación transversal, pues yo creo que ayuda, porque tiene que ser, tiene que ser sí o sí formar parte de esa cultura empresarial, tener una empresa segura. Nosotros en finanzas hay una parte, por ejemplo, que es morosidad de clientes. ujú. El comercial tiene que entender que a una persona, que a un cliente que no paga de forma bien y correcta habitualmente, es difícil venderle el triple, Ya. porque estoy entrando en un riesgo que no tiene sentido. Y esto, si haces una buena política de comunicación, una vez más, Mm, acabamos muriendo en comunicación, ¿no? Esto tiene que estar muy bien comunicado. Y a poder ser, cuanto menos virtual, mejor. No porque lo virtual no sea bueno, tú y yo estamos haciendo algo virtual ahora mismo, sí. sino por el hecho de que nos tenemos que ver, nos tenemos que tocar, tiene que haber algo de relación directa. Y Ujú, como no es necesario dedicarle 15 horas cada semana, ostras, vamos a hacer esas micropíldoras para poder tener ujú. estos contactos. Porque entra mejor, creo yo. Jolín, Daniel, cuántas cosas he aprendido, he notado, no sé cuántas cosas, la verdad, para acercar al final las finanzas al mundo de la prevención o la prevención al mundo de las finanzas, ¿no? Porque está claro que sin dinero, y esto es así, podemos avanzar en seguridad, estoy de acuerdo en un plan de comunicación, que podemos utilizar mucho la creatividad para no invertir mucho dinero, pero sí hay otras fuentes, ¿no?, que necesitamos, como puede ser esa formación, que también está la tripartita, que tú bien decías, pero bueno, hay otros eventos, otras actividades que nos gustaría hacer que sí que necesitamos, ¿no? Como esa compra de EPIs o, bueno, o otros tantos, con lo cual, con las herramientas yo creo que nos has dado,
o que nos has explicado nos va a ayudar a acercarnos. Y me ha gustado mucho también, y hago un poco quizá de conclusión, ¿no? Eh, cómo ha evolucionado las empresas y cómo tienen que evolucionar en ese trabajo en conjunto de todos los departamentos, que al final es que tenemos que ayudar a vender, ¿vale? Cada uno desde su parcela, ¿no? Y demostrando desde su parcela cómo aporta esa venta, pues eso me encanta, ¿no? Y la parte que acababas ahora, esa parte humana, ¿no? De las personas, de que si hay un accidente, pues produciremos menos y aparte, de, evidentemente, que eso ya es como obvio, de que la persona se va a hacer daño, ¿no? Y no solo la persona, sino todos aquellos que estamos alrededor. O sea que me quedo, Hay, ostras, con mucho aprendizaje, ¿eh? hay un punto que yo creo que es importante, que es romper esa estanqueidad, ¿no? Ujú, Interdepartamental. Y, y, y si la rompes, realmente produces más y produces mejor. ujú, Porque si cuando consigues que el de contabilidad hable con el de I+D, ujú. la información fluye diferente Es verdad. y la gente colabora mejor con gente que conoce. Ujú. Y en empresas gigantes donde haya 30.000 trabajadores puede ser complicado, Sí, pero en empresas pequeñas, como ese 95% de pymes que te decía que tenemos en España, entre 0 y 10 sí. trabajadores, esto tendría que ser muy fácil. Y Mm, tendríamos que ser capaces de romper esa estanqueidad porque realmente va a funcionar. mm. Y pensar en la PRL no nos sirve solo para evitar que no haya gente que sufre, sino nos sirve para evitar otras muchas cosas. Mm. Porque si no, al final acabamos preocupándonos solo de lo muy grave. Ya. ¿Cómo vas a subir al camión? O cómo, pues no, debajo del puente grúa, pues tienes que llevar casco. Está bien, sí, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que intentar ampliar al máximo esa. Y eso se consigue incorporando gente al equipo. Me refiero al equipo de riesgos laborales, no a los profesionales de riesgos laborales, sino gente que colabora e interactúa con riesgos laborales o con finanzas o Totalmente. con quien sea. Totalmente ese liderazgo. Pues, chiqui, pues, Daniel, pues muchas gracias, Un ¿vale? placer. Y además decirte que me ha sorprendido para positivo, al final tu conocimiento sobre el tema. Alguien de finanzas que sabe, me has puesto, y he ido anotando, porque soy un poco mala en ese sentido, que si los EPIs, que si la área de montaje, que las máquinas, los dispositivos, ahora hablabas del puente grúa, o sea que ahí también mucho conocimiento, cosa que Sí, las personas de hay que, finanzas no es tanto. tenemos, tenemos que, tenemos que pisar la calle, pero Mm. también tenemos que pisar la fábrica. Entonces está Oh, muy bien entender a los clientes, entender tu relación con los bancos, entender tus accionistas, por supuesto, ¿no? Pero tienes que entender a la gente con la que trabajas. Y eso solo se consigue bajando y pisando fábrica y entendiendo, porque realmente nadie quiere hacerse daño y nadie mm, quiere hacer las cosas mal y nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas voluntades, ujú, juntarlas y canalizarlas de una forma correcta, entendiendo todo lo que tú estabas diciendo antes, hace unos minutos. Somos una empresa, sí, necesitamos ganar dinero. Yo quiero cobrar mi sueldo a final de mes, eh, necesitamos vender y necesitamos mm, vender cuanto más mejor y cuanto más fácil sea todo esto, mejor nos irá. Y el salto, los jóvenes del 2024 no son los jóvenes del 2004 mm, y eso tampoco podemos obviarlo. Y entonces está bien, el futuro es apasionante. totalmente. No voy a decir nada más porque me parece genial la conclusión que has hecho un poco de todo. Solo agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y el haber compartido al final conmigo y con quien vaya a escuchar o ver esta charla, pues cómo se unen, ¿no? Las finanzas con el mundo de la prevención. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y hasta la próxima. Hasta la próxima.